Ya nosotros nos preparamos para escuchar la palabra de la mañana. Y qué bueno es que podamos contar con el buen amigo y pastor Jesús Rivera. Él es gerente general de 104.1 Redentor. Y él viene para de su corazón. Dame, pagale el wifi a tu teléfono, hablar por favor. Hablar una palabra poderosa en la mañana de hoy. Así que, pastor, qué bueno que estás con nosotros. ¿Me escuchas, pastor? Amén. Saludos, pastor Semidey. Una bendición, un privilegio. Es un privilegio que el Señor nos concede de estar contigo y de compartir en este momento. Sí, te escucho. Creo que estamos teniendo un poquito de problema con la señal, ¿verdad? Sí, allá tu señal se está interrumpiendo un poco, sí. Sí, vamos a ver si estamos tratando de hacer algunos ajustes para ver si podemos lograrlo. Los internet a esta hora se ponen difíciles. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ahora está bien. Ahora se arregló bastantísimo, ahora sí. Ahora te escucho muy bien, pastor. Y bien, así que como decíamos, que es un privilegio que el Señor nos concede participar aquí en Telpabemos y cada jueves en este espacio que el Señor te ha permitido trabajar y que nos has invitado para hacer algo, especialmente en este tiempo, hablar un poco, reflexionar un poco sobre la palabra del Señor. Así que eso es un privilegio que el Señor le concede al ministro del Evangelio, ¿verdad? A todos los que el Señor ha llamado de hablar la palabra del Señor. Así que aquí estamos para hacer algo en esta mañana, si el Señor así lo permite. Que así sea, pastor, que el Señor te use como siempre con grande poder. Así que estamos deseosos de escuchar la palabra de Dios. Adelante. Amén. Muy bien. Gracias, José Midey. En esta mañana vamos a hablar un poco sobre el versículo, reflexionar sobre el versículo 1 del capítulo 4 de Segunda de Corintios, donde el apóstol escribe y dice de la manera siguiente, Segunda de Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Palabra del Señor. Ministerios de la palabra o ministros de la palabra es el tema que quisiéramos desarrollar en esta mañana. Ministros de la palabra. Y nuestro propósito en esta mañana es que reflexionemos en torno a que el ministerio cristiano es un instrumento vital en el desarrollo del crecimiento de la iglesia cristiana. Seamos perseverantes en la correcta enseñanza de las Sagradas Escrituras. El contexto en que se encuentra esta porción escritural que estamos considerando es muy relevante a la comprensión del propósito del apóstol Pablo en su afirmación del ministerio cristiano y del ministerio del nuevo pacto. En el capítulo 4, el apóstol Pablo trabaja con mucha claridad el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Pablo fue constituido por el Señor Jesucristo apóstol a la gentilidad. Su llamado a ejercer el singular ministerio lo llevó a tener que desarrollar ampliamente la defensa de las diversas doctrinas cristianas que tenemos en el foro del cristianismo. En los primeros años de la iglesia cristiana, muchos la entendían como parte del judaísmo. La iglesia se veía como parte o como una secta del judaísmo, o sea, la religión de los hebreos. No obstante, el desarrollo de la doctrina cristiana, la doctrina del nuevo pacto, sus contrastes, diferencias y afirmaciones del antiguo pacto son temas que ocupan gran parte tanto de las epístolas paulinas
como de todos los escritos en el Nuevo Testamento. Con esto en mente, les invito a que podamos mirar brevemente 3 aspectos relevantes del tema del ministerio de la palabra según el apóstol Pablo. El primer concepto, el primer aspecto que me gustaría que mirásemos es el aspecto de la educación cristiana. Cuando hablamos de educación cristiana, estamos hablando de todo aquel esfuerzo que realiza la iglesia y los ministerios afines para el desarrollo y el crecimiento del conocimiento de los creyentes y de la iglesia, el cuerpo de Jesucristo en la tierra. Las enseñanzas de los apóstoles formaron el fundamento de la instrucción dada a la iglesia primitiva y continúa formando la vida y el carácter de la iglesia del siglo XXI. La Biblia dice que ninguno puede poner otro fundamento del que ya está puesto, sino el fundamento que puso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las enseñanzas del Maestro son el fundamento para que la iglesia pueda continuar desarrollando el ministerio y la proclamación y la enseñanza del Evangelio. Lamentablemente se levanta mucha gente mirando otros conceptos, buscando tener sueños, tener nuevas revelaciones, y levantando movimientos heréticos, esotéricos, movimientos distintos a la verdad de la palabra del Señor. Una de las cosas que tenemos que tener y tenemos que entender en este tiempo es que lo que la educación cristiana se refiere en la congregación de los creyentes, todo se constituye en educación cristiana. Todo lo que hacemos, toda actividad, toda actitud, todo ministerio y servicio en la congregación se constituye en un elemento de modelaje en relación al desarrollo y la vida del creyente. Por eso es importante que todo lo que hagamos dentro de la congregación lo hagamos con la conciencia de que estamos educando, de que estamos formando. Y si nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro estilo de vida, nuestro modelaje no es el correcto, el discipulado, los discípulos, los que están viendo y aprendiendo y entendiendo, buscando crecer en Cristo, van a tener ese mismo modelaje y van a desarrollar de esa misma manera. El cristianismo es un estilo de vida y como tal tenemos que aprender a vivir y a comportarnos ética y moralmente de la manera cristiana, conforme a la palabra que Dios es nuestro guía y que Dios es la base y la fe de toda nuestra conducta. En el Nuevo Testamento nos presenta una diversidad de dones y de ministerios, de instituciones y dirigidos a edificar y el crecimiento de la iglesia. Y ahí la importancia de la educación cristiana y del ministerio de la palabra. El segundo aspecto que quisiera resaltar es el tema del ministerio en sí. Por lo cual, dice el apóstol, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En su discusión del tema del Antiguo y del Nuevo Pacto en el capítulo 3, específicamente el verso 9, el apóstol Pablo introduce el concepto de ministerio, tanto para el servicio y la acción del Antiguo Pacto y la ley, como para el servicio de la educación del Nuevo Pacto de gracia, la justificación, la justicia, según lo traduce la Nueva Versión Internacional. El Evangelio revela específicamente la justicia de Dios según Romanos 1:17. La ley no tenía la capacidad de justificarnos ante Dios. El sacrificio del Dios encarnado es el único que nos puede justificar ante el Dios eterno, ante el Dios creador de todas las cosas, ante nuestro hacedor. Y la salvación, la justificación no se puede dar por mérito humano ni por disposición legal. La santificación y la justificación se tiene que dar mediante la fe y la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. El concepto ministerio se deriva del término griego diaconía. Este muchas veces se traduce indistintamente como ministerio o como servicio. De esta manera, el ministerio cristiano, el maestro, los pastores, los educadores, somos ministros de servicio a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, por la misericordia de Dios, por la gracia que el Señor le ha dado a cada hombre y a cada mujer que ha llamado al santo ministerio. Y es importante entendamos nuestra responsabilidad, por lo que no debemos desmayar ni desanimarnos, cualquiera sean las circunstancias o los obstáculos que se presenten. El ministerio es voluntario, el ministerio es sacrificado, con gran responsabilidad ante Dios y ante los hombres. No obstante, este santo ministerio es grato a los ojos de Dios que nos ha llamado. Así que ejerzamos nuestro ministerio con toda pureza, con toda santidad, con toda integridad. Sirvamos al Señor, hagamos la voluntad y el propósito de Dios sobre todas las cosas, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. El propio apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, verso 11, y dice que él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo diaconía, todo servicio, todo ministerio tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y es la edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia del Señor. Desde el Antiguo Testamento encontramos que la intención de la palabra de Dios es que mediante la instrucción y la enseñanza de las Sagradas Escrituras, su pueblo, el pueblo de Dios, sea confrontado con la verdad de Dios. Y de esta manera podamos, como ministros, conocer y cumplir las condiciones del Dios que nos ha salvado y que nos ha comprado a precio de sangre. Seamos fieles al que nos ha llamado. Tercer aspecto es el aspecto de la palabra no adulterada. Aferrarnos a la sana doctrina. Pablo fue uno de los hombres más preparados en su tiempo. Fue discípulo del gran maestro Gamaliel, fariseo de fariseo, celoso de la ley y del judaísmo. No obstante, este hombre fue llamado a ser apóstol del evangelio de Jesucristo y colocó a los pies del maestro su sabiduría, su conocimiento, sus experiencias, su religiosidad. Todo lo colocó a los pies del maestro que lo llamaba para cumplir el llamado que el Señor le hacía al santo ministerio. Todo lo transformó en una herramienta poderosa para la proclamación de la verdad del evangelio de Jesucristo. Sufrió oprobio, persecución, cárcel, fue azotado, pero no se dio ante las presiones de la época. No se dio ante las presiones de sus pares para adulterar la palabra del Señor que lo había llamado. No se dio ante las condiciones del momento, ¿verdad? Que muchas veces ponen sobre nosotros una presión, una fuerza, una invitación a que cedamos, a que dejemos de lado muchos de los preceptos de las doctrinas fundamentales del Evangelio. No se dio en su trabajo y su esfuerzo por enseñar y defender los postulados del Evangelio que les fueron revelados. La afirmación más importante que debe hacer todo ministro del Evangelio, todo ministro cristiano, todo predicador, todo maestro de la Biblia, es que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es la fuente de toda verdad y de toda revelación salvadora de Dios. No puede haber otro fundamento del que está puesto y es Cristo Jesús. No podemos desviar nuestra mirada
de las verdades fundamentales de la palabra del Señor, de las verdades fundamentales del Evangelio y mantenernos firmes cumpliendo el propósito y cumpliendo con la palabra del Señor. Esta afirmación pudiera parecer a algunos básica o elemental. Alguien pudiera decir que es obvio que un ministro del Evangelio cree que ella es la palabra de Dios, pero lamentablemente cada vez más muchos maestros, educadores, líderes cristianos están negando la autoridad de la Biblia, están negando la autoridad de las Sagradas Escrituras, su inspiración, su inherencia, influenciados por razonamientos, por liberalismos teológicos, la influencia del humanismo, la sociología y tantas fuentes de distracción de la verdad de Dios. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos viviendo tiempos de apostasía, en donde muchos están tomando su mirada atrás al mundo, a negar la eficacia del Evangelio y el poder de la palabra del Señor y la unción del Espíritu Santo. Cada vez más se hace más difícil sostener la moral y la ética y los valores cristianos en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y lamentablemente estas corrientes filosóficas contrarias a la verdad de Dios y de las Sagradas Escrituras están penetrando aún en las esferas de la iglesia cristiana. Hoy más que nunca necesitamos ministros, líderes cristianos comprometidos con las Sagradas Escrituras, comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con lo que Dios ha dicho y con lo que Dios ha hecho. Pastores, maestros, líderes, prediquemos y enseñemos la palabra no adulterada. Hoy más que nunca necesitamos ministros de la palabra llenos del Espíritu Santo de Dios y que estemos dispuestos a hacer su voluntad. Que así nos ayude Dios. Amén. Gracias, pastor. Agradecemos al Señor su palabra en esta mañana. Y reflexionemos sobre la misma. No sé si el pastor Semidey está... Si hay algún problema con el internet. Pastor Semidey. Les recordamos a los hermanos que estamos en este esfuerzo de Terto Hablemos, este proyecto del pastor Jesús Semidey, y que hemos hablado la palabra del Señor, este reto, este llamado a que seamos ministros de la palabra, que nos mantengamos fieles y firmes a lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor nos ha encomendado, hacer su voluntad, predicar y enseñar su palabra conforme está escrita en las Sagradas Escrituras. Permítame orar por cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta hora y los que van a estar viendo esta reflexión en algún momento a través de las redes sociales y a través de el YouTube y distintas plataformas digitales. Vamos a presentarnos al Señor. Señor, estamos en tu presencia. Adoramos tu nombre y te damos las gracias porque tú vives, porque tú eres fiel, porque tu palabra es la verdad. Gracias porque nos permites acercarnos a ti con toda confianza, con toda responsabilidad. Te pedimos, Señor, que ministres a nuestras vidas, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos des la capacidad, Señor, de mantenernos fieles, haciendo tu voluntad y cumpliendo las exigencias y las condiciones de tu palabra. Bendice a cada persona que nos puede estar viendo, cada persona que nos puede estar escuchando, cada ministro, cada hombre y mujer que tú estás llamando y que has llamado al santo ministerio. Que nos bendiga de manera especial, que nos ayude, Señor, que nos des un bautismo a la llenura de tu Santo Espíritu y que nos permita, Señor, sobre todas las cosas, permanecer fieles a ti y permanecer fieles a tu palabra. Estamos en tus manos. Bendice al pastor Jesús Semidey. Bendice este proyecto de Terto Hablemos. Cada uno de los ministros que a través de esta plataforma tú usas cada día para hablar a nuestra vida y para bendecir al pueblo. Que les bendigas de manera grande y de manera poderosa. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su palabra.
Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Le damos gloria a Dios porque Dios en su gracia ciertamente nos permite disfrutar de esta experiencia, pastor. Ciertamente Dios bendice. Mira, nos dice por acá Jonathan Ortiz, que nos envía un saludo. ¿Te acuerdas de Jonathan? Allá de la Universidad Teológica del Caribe, cuando era Colegio Bíblico Pentecostal. Eso hace unos cuantitos ya. Jonathan. El pastor David Galán, conectado con nosotros, nos envía unos aplausos de aprobación de esta palabra buena esta mañana, de fortaleza y de bendición y de afirmación ministerial. Madeline nos dice amén y amén para la gloria del Señor, y nosotros honramos a Dios, pastor, por la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón para mañana, para cerrar este tiempo, para cerrar este espacio y poder ir a nuestras reuniones, nuestras actividades del día con una palabra que ha sido sembrada en el corazón de todos nosotros. Pastor, honramos al Señor por eso, y te pido que antes de irnos, ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, y con su ministerio? Gracias, Pastor Semidey. Obviamente en 104.1 FM Redentor, a las órdenes de cada uno, 787-751-1310, 787-751-1310. Nuestro correo electrónico jrivera104@gmail.com, jrivera104@gmail.com. Estamos a las órdenes de cada uno para en lo que podamos servir, pues ahí estamos para hacer la voluntad del Señor. Gracias, Pastor, Creo que por sí. este tiempo. No, pastor, gracias a ti por bendecirnos. A ti por bendecirnos. El pastor David Galán, debo decir, el pastor Julio Vallejo, que está conectado también, nos dice Dios les bendiga y les continúe bendiciendo. Así que, pastor, para ti también un fuerte aplauso. Nosotros ciertamente le damos la gloria al Señor por este tiempo. Pastor, que tengas un excelente día hoy, y que en todo lo que propongas hacer, la mano del Señor continúe contigo. Amén. Igualmente para ustedes. Claro que sí, un abrazo, pastor, que la paz del Señor sea contigo.